Todos tienen la aplicación para hacer la pregunta. Vamos a empezar con una pregunta. Esta es una paciente, mujer de 50 años, con un CA de mama, al cual el oncólogo decide hacerle una quimio neoadyuvante. Le colocan un catéter PIC en el brazo izquierdo, inicia quimioterapia, lleva 2 meses de quimioterapia con buen resultado y de pronto empieza a tener edema, dolor y congestión en el brazo y antebrazo izquierdo. Las posibilidades, ¿qué es lo más recomendable en esta paciente? Retirar el catéter. A, retirar el catéter. B, anticoagular 3 meses, retirar el catéter de inmediato. C, dejar el catéter si está funcional y anticoagular completamente, full, por 3 meses o hasta que se retire el catéter. O D, hacer trombolisis por el mismo catéter. Ustedes pueden ingresar a través de su celular Ahorita sí. Bueno, el celular. les repito entonces, yo creo que la A, retirar el catéter. La B, anticoagular 3 meses y retirar el catéter de inmediato. La C, dejar el catéter si está funcional y anticoagular por 3 meses. La D, hacer trombolisis. Bueno, la trombosis por catéter en los hospitales de nivel 3 y 4, los catéteres y los accesos centrales son supremamente comunes. Tanto así que Adael y yo que hacemos las urgencias vasculares, se puede decir casi que el 50% o si no más de nuestras interconsultas son por tromboembolismo venoso y buena parte de estas por trombosis de catéteres. Los más utilizados hoy en día son los catéteres PIC en Imbanaco y en todas partes del mundo. Este es el término como aparece. Hay una cantidad de literatura, pero impresionante sobre este tipo de tema, muchísima. Tenemos muchos tipos de catéteres. Tenemos los catéteres centrales, no tunelizados, el tradicional, el catéter tunelizado que lo usan mucho los nefrólogos para hemodiálisis, el catéter con reservorio que se está usando más como para las quimios y sobre todo en niños, los PIC, que es el catéter de inserción periférica central, el dispositivo venosos especiales como los marcapasos, desfibriladores, dispositivos en la arteria pulmonar y filtros de vena cava. Este es el PIC que se introduce en el brazo casi siempre a nivel de la cefálica, de la basílica, perdón, o de la braquial y tiene una colocación central. Este es el de reservorio, que es un subclavio o yugular y que está implantado aquí en el pectoral. Este es el tunelizado y este es el central común y corriente. ¿Cuáles son las ventajas del catéter de inserción periférica? Que se puede colocar en la cama del paciente, no requiere quirófano. Que lo hacen generalmente grupos de enfermeras entrenadas que tienen menor riesgo de sangrado y de neumotórax, muy poquitos, y en neumotórax. Es más cómodo, menos costoso, se puede usar por tiempo prolongado, incluso hasta más de 1 año. Se puede utilizar soluciones vesicantes que son irritantes o hiperosmolares, nutrición, antibióticos o quimioterapias y tiene menos complicaciones que los catéteres centrales. Las desventajas es que están contraindicados en casos de emergencia porque toma su tiempo colocarlos. Que hay que hacerles unas curaciones que las hacen cada 15 días en el grupo de catéteres y también que dependen del calibre de la vena. Los catéteres centrales, ¿para qué los usan? Para monitoría, soluciones, quimioterapia, antibióticos, líquidos endovenosos, transfusiones, aféresis y hemodiálisis. Incluso aquí en el centro médico hicimos como un consenso porque se estaba usando mucho de los catéteres PIC y se hizo como un consenso entre las diferentes especialidades porque si el paciente no le pueden coger vena para 8 días de antibiótico, pues no le colocan un PIC, le colocan un catéter de línea media o un catéter corto guiado por ecografía. Entonces hay que racionalizar el uso de los catéteres dependiendo del uso y del paciente.
Y estos son los diferentes tipos esto sucede en todos los pacientes. Todo paciente que usted le coloca un catéter central, a las 24 horas ya empieza a hacer un casquete de fibrina alrededor del catéter, todos. Luego algunos, por reflujo de la misma sangre sobre el catéter, hacen una pequeña oclusión del catéter que muchas veces se puede solucionar. Luego hacen un trombo parcialmente obstructivo, que este es el que hace, que dicen, doctor, es que le puedo inyectar, pero no puedo aspirar. Claro, porque al inyectar, él pasa por acá, pero al aspirar hace un efecto de bomba, de válvula, y no deja aspirar. Pero ese catéter no hay que quitarlo, sigue funcional. O el que hace ya el trombo completo, que este es del que vamos a hablar. Consecuencias de la trombosis relacionada con catéter. Los síntomas del paciente, que son los mismos que hemos visto desde las trombosis de hoy. Difusión del catéter. Aumenta la infección porque el trombo sirve de biofilm para bacterias que están circulando. Tromboembolismo pulmonar, pero fíjense que este es un dato que hay que llevarse. Las tromboembolismos pulmonares de las trombosis de miembros superiores son muchísimo menos que las de miembros inferiores. Aquí hablan de un 2 o 3%. Aumenta los costos y cuidados médicos. Va a llevar a largo plazo a estenosis de las grandes venas, que esto es lo que sucede en los pacientes renales crónicos que terminan sin subclavias y sin yugulares, todas tapadas. El síndrome postrombótico, del cual nos va a hablar el doctor, también se puede presentar en el miembro superior. Y el sangrado por anticoagulación, que puede suceder entre 3 y 5%, y también se pueden retrombosar. La triada de Virchow, que ya vimos, el daño endotelial, que es el producido por el catéter sobre el endotelio, el éstasis, que es la oclusión parcial del vaso por el catéter, y la hipercoagulabilidad es el paciente que tiene cáncer, sepsis, etc. En cuanto a la epidemiología, no son tan frecuentes. Yo le decía además que es muy frecuente, lo que pasa es que nosotros vemos los que hacen trombosis. Realmente es del 1 al 5% y las estadísticas muestran que cada vez que hay grupos de catéteres especializados y de seguimiento con mucho mejor técnica y escogencia, estos porcentajes han ido disminuyendo. La trombosis en el miembro superior, de todas las trombosis del cuerpo, solamente son entre el 4 y el 10%, y la mayoría de las trombosis de los miembros superiores están relacionadas con catéteres. Eso lo hablaba ayer el pediatra hematólogo. Más o menos el 80% están relacionados por catéteres. Y la mayoría suceden en los primeros 100 días. Esta es la relación de tromboembolismo pulmonar en trombosis de miembro superior, mire, 5 contra el miembro inferior 25. Y también recordemos que puede debutar como primer síntoma de una trombosis de miembro superior con un TEP, aunque en un bajo porcentaje. Esto es bien importante, que son los factores de riesgo para trombosis relacionadas con catéteres. Hay unos factores para el paciente, unos para el catéter y otros para el personal de salud. En cuanto al riesgo del paciente, lo que hablaba Rodolfo, el paciente de tener cáncer, y entre más avanzado es peor, metastásico. El hecho de tener quimioterapia también aumenta el riesgo, de tener radioterapia en el tórax, de estar críticamente enfermo, porque esto implica que va a estar probablemente en reposo. Trombosis venosas profundas previas también es un factor, catéteres previos, estados protrombóticos y enfermedades o comorbilidades. Estos son los del paciente. Los del personal de salud son los equipos que colocan los catéteres, que son, aquí tenemos un grupo de enfermeras muy bien establecido. Escoger el sitio apropiado para incisión del catéter. Ellos tienen su ecógrafo y hacen la escogencia en el paciente. Utilizan un dúplex para disminuir también el número de punciones. La punta del catéter tiene que estar en la unión cava-atrial, en el tercio distal de la cava o en la unión cava-atrial. ¿Por qué? Porque este es el sitio de mayor flujo para cuando inyecten las soluciones o la quimio, vaya a haber menos irritación de la pared. ¿Cómo localizar la punta del catéter? Anteriormente se hacía o se hace por radiografía de tórax, pero las relaciones anatómicas no siempre son las mismas, con inyección de contraste, con fluoroscopia o con ecografía. Hoy en día, esta es la radiografía de tórax, entonces se dice que es, bueno, ahí más o menos decían que estaba en la unión cava-atrial, pero ahora se usa un electrocardiograma intracavitario. Este es el sistema que están usando aquí en Imbanaco.
Esto es se coloca aquí como un peto, y el catéter tiene en la punta un electrodo, como es el electrodo del electrocardiografía, el electrodo rojo. Entonces ellos van metiendo el catéter a ciegas y dependiendo de cómo vaya evolucionando la onda P, ellos se van dando cuenta dónde está el catéter. Miren lo bonito. Entonces, cuando ellos saben que está aquí, que es el sitio ideal, y ya saben que está una P más alta, y el aparato les va diciendo. Este es el aparato, este es un catéter que están colocando en la cama del paciente. Este es el catéter PIC. Y ahora vamos a ver, ya vimos las del paciente, las del personal de salud, ahora vamos a ver los factores de riesgo del catéter. Número de funciones, ojalá sea una única función, por eso es bueno tener experiencia y utilizar el ecógrafo. El número de lumen, si son entre más grueso, más lumen, pues más riesgo de catéter, porque la relación entre vena y catéter debe ser menor del 45%. Si es una venita pequeña y un catéter grande, esa relación va a ser de más del 45 y va a haber más daño endotelial. La posición del catéter, de la punta que ya dijimos, el material del catéter, que eso sí varía mucho, y cada vez hay materiales menos trombogénitos, y el sitio de inserción produce más, se pueden colocar estos catéteres PIC también en miembros inferiores, pero pues son como recursos ya especiales. Más riesgo en el femoral que en el yugular y que en el subclavio. Ha habido estudios que muestran que el PIC tiene 2.5 veces más riesgo de producir trombosis venosa que un central. Pero hemos visto, lo que se ha visto es que esta relación, este aumento de trombosis en el PIC ha disminuido a medida que aumenta la experiencia de los grupos de catéteres. El diámetro, a medida que tiene más lumen, más riesgo de trombosis. Va de 0,6 con 1, 2,9 con 2, 8,8 con 3. Entonces escoja la cantidad de lumen que necesita, ¿no? Pongámosle 3 por si acaso, ¿no? No, señor. Entonces tenemos que tener unos protocolos y guías para la implantación, o sea, el paciente hay que verlo previamente. Estas enfermeras evalúan el paciente, miran la historia clínica, conocen de la enfermedad. No se vea que vayan a ponerle un catéter y lo ponen hacia la ciega, no, señor. Implantación, posimplantación y seguimiento. Y tiene que haber un seguimiento. Ellos tienen un grupo que siguen a los pacientes y les hacen las curaciones, y si el paciente hace algún síntoma la llaman a ellas y ellas la llaman a uno. Estos son los factores de riesgo aquí distribuidos, como esto de pronto va a quedar para que ustedes ya después los tengan, el del catéter, del paciente y el de tratamiento. El cuadro clínico, muchísimos son asintomáticos, y a los asintomáticos no les vamos a parar bolas porque dijimos que todos los pacientes hacen trombitos. El único que hay que pararle bolas es el que hace la oclusión completa. Los sintomáticos del 1 al 6, al 5, y los cambios son los mismos de todas las trombosis. Dolor, edema y cambios de coloración. Y circulación colateral entre más proximal sea, llegando a subclavia o a axilar. Esta es una circulación colateral, así se ve. Esta es una trombosis, fíjese que el brazo se ve gruesito, se ve congestionado, este es el normal. Acá está el catéter, acá tiene un marcapasos. Y esto es después del tratamiento, y ya incluso de haber retirado el catéter, el brazo recupera su calibre normal. El diagnóstico, sin lugar a duda, como lo dijo el doctor Luis Felipe, el dúplex, no hay otro método, es muy efectivo. Podemos ver hasta la subclavia, ya denominado no lo podemos ver. Esto es como se ve la trombosis, aquí se ve el catéter y aquí se ve el trombo, y este es uno sin trombosis, la vena bien y el catéter se ve perfecto. El tratamiento es anticoagular sin retirar el catéter. Todavía yo veo oncólogos, no, retire el catéter, retíreselo. Vea, doctor, el doctor Rivera ha dicho, y el doctor que no hay necesidad. No, retíreselo. ¿Usted qué se gana retirando un catéter en un paciente con trombosis que tiene difíciles accesos vasculares? Le tiene que poner un catéter del otro lado, como tiene los factores de riesgo, va a ser una trombosis del otro lado. Yo le pregunto, ¿el catéter está funcional? Sí, doctor, anticoagúlelo. Eso les toca hacer, y déjele su catéter. Heparinas de bajo peso es lo principal que se usa, porque casi todos son pacientes con cáncer. En pacientes con cáncer solamente utilizar heparinas de bajo peso, esto pues irá cambiando, ya Rodolfo nos habló que ya hay estudios corriendo.
La duración de la anticoagulación son 3 meses o hasta que se retire el catéter. Si el paciente lleva 3 meses y sigue con el catéter, hay que seguirle la anticoagulación. ¿Cuáles son las heparinas que usamos? Enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas o una dosis única de 1.5 miligramos kilos al día. La dalteparina a 200 unidades kilo día el primer mes y luego lo bajamos a 150 unidades kilo día. Y la nandroparina a 85 unidades por kilo cada 12 horas o 170 unidades kilo día. Este casi no lo podemos usar porque vienen en muy poquitas unidades, entonces había que darle cada vez dos inyecciones porque no da las unidades. Entonces el tratamiento, cuando tenemos casos especiales, por ejemplo, que son pacientes con plaquetas bajas y las plaquetas están y tiene trombosis por debajo de 20.000, no vamos a anticoagular. Si están por debajo de 20.000 y hay riesgo de sangrado, pues se transfunden y uno tiene dos opciones: o da una dosis profiláctica, que es o no anticoagula. Si el riesgo de sangrado es muy alto, no anticoagula. Igual el paciente está prácticamente anticoagulado por su caída de plaquetas. En la trombosis venosa superficial me llamó la atención que dan aquí unas dosis intermedias, pero en general pues, lo que nosotros hacemos es dar anticoagulación completa en trombosis venosa superficial de más de 5 a 7 centímetros de longitud. Las manejamos igual que las profundas. Y se debe sostener la anticoagulación hasta 2 semanas después de retirar el catéter. ¿Cuándo retirar un catéter? Que esta es una pregunta muy frecuente en las enfermeras de piso y los colegas. Cuando no lo necesite. No lo vamos a dejar por si acaso. Cuando haya una infección comprobada, cuando haya falla en el sistema que es oclusión o filtración, o cuando a pesar de la anticoagulación y todo lo que le hemos hecho no mejora. ¿Cuánto tiempo entre el inicio de la anticoagulación y el retiro del catéter? Esa es otra pregunta y hasta hace poco fue que la dilucidamos. No, porque ellos le hacen el diagnóstico, el brazo está súper hinchado, supongamos que está infectado o que el catéter ya no funciona. Usted al retirarlo, como es un coágulo que no está, digamos, maduro o adherido, hay el riesgo de que se pueda soltar y hacer un TEP. Entonces lo recomendado es, deje su catéter allí, anticoagule 5 a 7 días y luego retírelo. Esto es en casos de catéter que sí hay que retirarlo. Los filtros de vena cava superior, no hay filtros de vena cava superior, solamente está para el inferior. Hay bastantes casos reportados. ¿Cuándo está indicado el filtro? La única indicación que tenemos, cuando hay contraindicación absoluta para anticoagular. La localización del filtro es entre el tronco brachiocefálico y la vena cava superior. Solo se colocarán en casos muy extremos, pero tiene muchísimas complicaciones. Este es un paciente con un filtro, entonces miren la cercanía al pericardio, entonces se puede romper y producir un hemopericardio y taponamiento. Esta es la pulmonar, también se puede romper, y esta es la aorta en su raíz. Entonces tiene complicaciones fatales. Y eso lo quería transmitirle en cuanto a los filtros. Trombolisis solamente en casos cuando realmente se ha intentado la anticoagulación y se ha intentado destaparlo y no resulta. Entonces en esos casos severos se puede intentar trombolisis con muy buen éxito, que el paciente esté con una trombosis menos de 14 días, que tenga una expectativa de vida mayor de 1 año y que tenga bajos riesgos de sangrado. Por ahí me encontré una recomendación de la FDA que dice que no se deben destapar los catéteres con infusiones de heparina por el alto riesgo de que ocurra un accidente. Se debe usar solución salina. Complicaciones del catéter, ya se las hemos visto. El síndrome postrombótico se presenta hasta en un 15%. Los factores de riesgo para este síndrome es la trombosis venosa residual o trombosis muy proximales. Dice que no se recomienda la manga y después dice que en casos seleccionados. Pues yo pienso que se podría utilizar, y eso es dependiendo de la experiencia y de los elementos que uno tenga. Estas son las guías que están todas, hablan de esto de los catéteres. Estas son las publicaciones, que son muchísimas. Ya para finalizar, las últimas 2 diapositivas y resumiendo,
para el diagnóstico y tratamiento de la trombosis relacionada con el catéter. No hacer tamizaje en los pacientes asintomáticos. No retirar el catéter a no ser que no lo necesite, no funcione o esté infectado. En la trombosis venosa superficial podría utilizar dosis un poco menores. En la trombosis axilar o subclavia o el innominado, anticoagular por 3 meses o hasta que se retire el catéter. En la trombosis con catéter y cáncer, solo heparinas de bajo peso, y en las trombosis sin cáncer, nuevos anticoagulantes. En cuanto a la prevención, catéter adecuado con el fin y tiempo de uso. Menor catéter o menor lumen de catéter y menor tamaño, ojalá punción única y ojalá con un ecógrafo. La punta de catéter en la unión cabatrial guiado con este aparatico del electrodo del que les mostré. Tromboprofilaxis no de rutina, lo mismo que dijo Rodolfo, solamente si el paciente se hospitaliza, se inmoviliza, etc. Prevención de la infección y retirarlo al no ser necesario. Muchas gracias.